Primera de Corintios 5. Vamos con la secuencia de la carta a los Corintios, escrita por el apóstol Pablo, más o menos al 55, del 50 al 60, después de Cristo aproximadamente. Probablemente el pastor ahí en esa iglesia, probablemente era Apolos o Timoteo, que eran contemporáneos y compañeros de la milicia del apóstol Pablo, compañeros de ministerio. Y bueno, aquí en el capítulo 5, el apóstol Pablo, después de haber establecido y de haber llegado a la clave o al punto clave del problema de la iglesia de Corinto, aborda un tema muy, muy serio. Aborda un tema que la iglesia pues siempre debe de tomar muy en cuenta. La iglesia es un organismo vivo cuya cabeza es Cristo, somos su cuerpo y como tal debemos de dar testimonio, evidencia de que somos parte de ese cuerpo. Como la cabeza es santa, el cuerpo también debe de ser un cuerpo sujeto a la cabeza que es Cristo. Científicamente está comprobado que el cerebro manda ciertas ondas eléctricas por todo el cuerpo al sistema nervioso periférico, y eso propicia que se mueva nuestros miembros inferiores y las manos y todo. ¿Verdad? Tu cerebro le dice a tu cabeza, voltea para allá, ¿y qué haces? Lo volteas para allá. Entonces la cabeza tiene que gobernar el cuerpo. Si la cabeza es Cristo, el cuerpo es Cristo. ¿Están de acuerdo? Bueno, aquí el apóstol Pablo abruptamente analizando el carácter del apóstol Pablo. Muchos piensan que el apóstol Pablo era muy colérico, tenía un carácter colérico. El apóstol Pablo lo que tenía era el carácter de Cristo, el celo de Dios. Y él invita a la iglesia a que seamos esa iglesia que da testimonio, que da evidencia de quiénes somos en Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere enseñarnos en este pasaje. Les digo que muchos pensamos que el apóstol Pablo es colérico por la forma en que habla, pero realmente él está abordando los temas que tenía que tomar en cuenta de una manera muy responsable, y tiene que usar pues de alguna manera la autoridad que Dios le da, pero también está usando aquí el conocimiento común de lo que es el evangelio. Y esto nosotros lo debemos de tomar siempre muy en cuenta. La iglesia no es un club social. La iglesia no es un club social donde venimos, familiarizamos o platicamos o socializamos. No. La iglesia de Cristo es un órgano que se debe edificar mutuamente, que tenemos todos la responsabilidad de tener una relación, una comunión diaria y plena con Dios. Eso nos va a llevar a nosotros ser ese cuerpo que necesita. El cuerpo se necesita de un órgano, de un órgano necesita otro, un miembro necesita otro. Entonces, los miembros tienen que sustentarse el uno al otro. Decía el apóstol Pablo, porque no soy pie, no soy del cuerpo. Claro, necesitamos tener bien en cuenta qué es lo que somos y cómo debemos impactar al mundo. Lo vuelvo a repetir, a veces el mundo impacta más a la iglesia. Hemos copiado más pues, ¿cómo se podría decir? Patrones. Los patrones, sí, esa era la palabra. Hemos copiado más los patrones del mundo que impactar al mundo. Y la iglesia necesita ser el cuerpo de Cristo. Vamos a leer. Dice así: de cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre.
y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis vuestra masa, para que sea nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con los panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con todos los fornicarios de este mundo, o con ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzguéis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios los juzgará, y quitad pues a este perverso de entre vosotros. Está hablando de un tema muy delicado. El apóstol Pablo les dice, ¿ustedes están envanecidos? ¿Están ajenos? ¿No saben quiénes son? ¿No han discernido el cuerpo de Cristo? Más adelante aquí el apóstol Pablo les vuelve a reiterar la importancia de saber qué es lo que hacemos. Todo lo hemos recibido ya por tradición. A veces todo se nos hace una costumbre que hemos perdido el sentido, el valor de lo que tiene el servicio a Dios. Estamos tan ajenos, tan envanecidos. El apóstol Pablo les dice a aquellos, estáis envanecidos, les está diciendo, estás tan ajeno que la carne te ha hecho que no entiendas que las cosas de Dios son sagradas. Que si tú profesas conocer a Cristo, debes vivir como Cristo nos manda, nos demanda, nos pide. Nuestro diario vivir debe de ser en una búsqueda sincera. Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. ¿Qué es confiadamente? Cuando somos transparentes y necesitamos que Dios trate con ciertas cosas que nosotros traemos y que no nos dejan tener una comunión plena con Dios. ¿Qué nos dice? Acérquense. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos acerquemos. ¿A dónde? Confiadamente. ¿Qué es confiadamente? Que entendamos quién es Dios. Conocer a Dios. Sí, la verdad, Dios es amor. Entender que Dios conoce nuestras debilidades. Pero a veces nos vamos y nos alejamos y nos enfriamos tanto de Dios que empezamos con pequeñas cosas. Empezamos a repetir patrones que antes vivíamos. Y llega el momento que no nos dimos cuenta, pero ya estamos una vez más inmersos en nuestra vieja levadura. El apóstol Pablo nos pone aquí como ejemplo la levadura. La levadura es un polvo, como un polvo. No sé en aquel tiempo si era igual, pero en estos tiempos es un polvo que se usa para la cocina. Se usa para hornear el pan. Se pone poquito polvo y eso hace que toda la masa se impregne de ese químico y produce que la masa se haga esponje.
Yo no comí eso, no van a pensar que comí Royal. y hace que eso se infle. Entonces, el apóstol Pablo y también Jesús nos habla y nos dice: no participen de la levadura de los fariseos. Los fariseos eran una religión, por nombrarlos de alguna manera, una religión que hacían mucho énfasis en su apariencia. Para ellos era muy importante lo de afuera, aparentar, vivían de apariencia, religiosidad, hipocresía. Eso eran los fariseos. Y Jesús nos dice: guárdense o cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Qué era lo que producía ese carácter de orgullo y de vanidad en los fariseos? ¿Cuál era? El sentido de grandeza. Y aquí la iglesia de Corinto está inmersa en una situación donde poco a poco empezaron a perder esos valores. Poco a poco fueron perdiendo ese sentir, ese verdadero conocimiento de Dios, y comenzaron a enfriarse. Y la frialdad, si nosotros no reconocemos nuestra necesidad, si no reconocemos nuestro orgullo, ¿saben a dónde nos puede llevar la frialdad? La frialdad nos puede llevar a volver a repetir los patrones de nuestra vana o de nuestra vieja manera de vivir. Y el apóstol Pablo eso es lo que está abordando aquí. Dice: ¿qué están haciendo ustedes? ¿Están tolerando el pecado? Ahora, fíjense, la Biblia sí nos invita a tolerarnos los unos a los otros, pero en cuanto a nuestro carácter, ¿sí o no? Dice que nos sobrellevemos los unos con los otros y que aún nos llevemos bien o aún abracemos y arropemos a los que son difíciles de sobrellevar. El carácter es un proceso que Dios nos va a ir puliendo mientras nosotros siempre estemos en una constante relación con Él. Jesús les dijo a sus discípulos: para esto los escogí, para que lleven fruto. Entonces, si ustedes leen en contexto, habla allí en el Juan 15, y todo el capítulo 15 habla acerca de Jesús como siendo el sustento de nuestra vida espiritual. Si nosotros somos esos pámpanos en esa vid verdadera, nuestra vida tiene la garantía de llevar fruto. Vamos a estar como plantados junto a corrientes de aguas. Entonces, el apóstol Pablo está tomando este problema y lo está poniendo y está llevando la culpa a donde pertenece. No le va a dar la vuelta, pero lo va a confrontar este problema. Porque es un problema que está perjudicando a la iglesia. Es un problema que está haciendo que la iglesia pierda la autoridad espiritual que debe de tener. ¿Por qué? Porque lo tolera. Porque es tolerante a esto. No estaban los ancianos de esa iglesia, que eran alrededor de unos 7 o 8, no estaban tomando su responsabilidad. Estaban compitiendo entre ellos a ver quién era el mejor, a ver quién tenía más elocuencia, a ver quién predicaba más como Pedro, otros como Pablo, otros como Apolos, y ahí estaba una consecuencia de una rivalidad carnal. Y esto no debe de ser en una iglesia. Por eso el apóstol Pablo en el anterior capítulo les habla acerca de las características de un líder. Y un líder, su principal característica debe de ser la mansedumbre y la humildad. Porque si partimos de ahí, el apóstol Pablo les dice a los filipenses: haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Cuál era el sentir de Cristo? Se humilló, se hizo siervo. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se humilló, se fue hasta lo sumo, hasta lo más vil, siendo contado entre dos ladrones. Él llevó el pecado que tú y yo teníamos que llevar, llevó nuestra culpa hasta allí, fue humillado a una muerte y muerte de cruz, humillante, lo más humillante que podía haber.
Y no solamente fue humillante al ser colgado en la cruz, sino al ser despojado de sus vestiduras, totalmente desnudo, sin nada de ropa en esa cruz. A nosotros nos lo enseñan con un tipo taparrabo, pero la historia, los historiadores dicen que los romanos eran crueles y para exhibir, porque eso era lo que buscaron, exhibir. Y para exhibirlos tenían que quitarles todas las ropas para que murieran en vergüenza. Hasta ahí llegó Jesús. Entonces, Jesús les enseña la principal característica. Por estar ellos en una situación de vanidad, de egoísmo, de egocentrismo, de pleitos, de iras, de contiendas, de estar ahí, ellos estaban olvidándose el verdadero propósito de la iglesia, que es ser como un maestro, que es ser ese cuerpo que es gobernado por una cabeza, o por la cabeza, que este caso es Jesús. Entonces aquí empieza el problema. El apóstol Pablo les dice a ellos, vamos a ver el 1. De cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación la cual ni aún se nombra entre los gentiles. Era tanta la vileza y la vergüenza que aún los gentiles tenían más pudor. Era tanto el enojo y la tristeza del apóstol Pablo, 2 años, 1 año y medio, perdón, estuvo siendo él digamos, el pastor de esa iglesia, mientras la fundó, mientras la iglesia comenzó a subsistir en una relación de ellos, entre Dios y ellos, y dejó un pastor. Algunos dicen que era Apolos, otros que era Timoteo, no se sabe o no se ponen de acuerdo, pero lo importante es el problema que había y cómo tuvo que ser solucionado. El apóstol Pablo utiliza la severidad, le da la importancia. Nosotros hoy en día toleramos muchas cosas. Me refiero a la iglesia en general, no a esta iglesia. Me refiero a la iglesia en general. Cuando yo llegué a Tampico, una de las cosas que a mí me llamaba la atención era que había mucho movimiento, sí, había muchos servidores, una iglesia muy servicial. Pero dentro de todo esto, lo que para mí es lo más importante, todo es importante. La vida de ustedes es importante para Dios y pues obvio, también para mí. Pero cuando en el altar, yo siempre lo he dicho, de aquí para allá yo les predico y cada quien toma la palabra. No quiere decir que no me importe, sino que ustedes toman la palabra y ustedes deciden si la practican. Pero de aquí para acá yo soy responsable de quien esté, porque yo soy el pastor. Entonces, cuando yo llegué, pues yo vi un coro grande, no tenían grupo de alabanza, ponían pistas, pero tenían cantantes y eran varios, una pareja. Y un día me fui a trabajar, yo trabajaba, como les dije antes, descargando trailers, y un día por allá andaba uno de los que estaban ahí en la iglesia y como que no me quería hablar muy bien. Yo dije, bueno, pues es normal, es la segunda o tercera vez que me ve. Pero ya después de estar por ahí, le decían el Chapulín a ese muchacho, y pues yo lo veía ahí el domingo ahí cantando y todo, después supe que era su pareja. Y yo dije, bueno, ¿qué? Me dijeron, oye, ¿tú estás ahí en esa iglesia? Sí, ya. Varias veces me llegaron a preguntar eso. Y le digo, sí, me dice, ¿tú los conoces? Yo le dije a él, a esa persona, ¿tú los conoces a ellos? Y me dice, sí, pues todos por ahí somos vecinos. Digo, y me dice, y le digo, ¿y este chavo está casado con la muchacha? Y me dice, no. ¿Cómo que no está casado, no? Yo digo, pues entonces, ¿por qué? O sea, yo pensé en mí, ¿por qué está ahí enfrente? Si están viviendo en unión libre. Y la unión libre delante de Dios no es bueno. Delante de Dios la unión libre es fornicación, adulterio. Delante de Dios. Y yo empecé a ver tantas cosas. Después me di cuenta, no,
un caos. Por eso, pues, tuve que pasar lo que pasé. Pero bueno, al final de cuentas, toleramos tantas cosas. ¿Por qué? Pues porque queremos que la persona se vaya inmiscuyendo en las cosas de la iglesia, pero tenemos que, a veces Dios nos da discernimiento, a veces nos damos cuenta, pero ya cuando sabemos, ya es otra cosa. Entonces, aquí el apóstol Pablo les dice, esto es vergonzoso, esto no se ve ni allá afuera entre la gente, entre los gentiles, entre la gente del mundo. ¿Cómo toleran que un joven viva con la mujer de su esposo? No, con la mujer de su papá, perdón. Es decir, a lo mejor el papá quedó viudo y se volvió a casar. Es lo que yo entiendo. Y este joven, pues, comenzó a tener ahí relación con su madrastra, porque era su madrastra. Entonces, esto llegó a oídos del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo les recuerda a la iglesia quiénes son. Y los valores y el valor tan grande que la iglesia pierde cuando estamos inmersos en un orgullo espiritual. Cuando estamos inmersos en una situación de carnalidad y no nos damos cuenta. Vemos la iglesia como un grupo social solamente, pero es más que eso. Entonces, vamos a seguir leyendo. Dice en el 2, la siguiente parte dice, tanto que alguno tiene la mujer de su papá, y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberían más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Qué se debería de hacer? El apóstol Pablo dice que ante estas situaciones lo que se debería de hacer es desecharlo, apartarlo. ¿Por qué? Porque está, aparte de que está contaminando, está dejando el mal el evangelio. Está haciendo un testimonio contrario. Está haciendo piedra de tropiezo. Y esto pues no es tolerante por Dios ni por la iglesia. Y en este caso pues el apóstol Pablo está determinando que eso debe de pasar. Se debe de quitar, sacar de la iglesia. Se debe expulsar de la iglesia. Ahora vamos a seguir. Dice el 3, ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado ¿a quién? A Satanás, para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de Jesús. Ya lo habíamos hablado antes. El apóstol Pablo está hablando aquí, no está diciendo que sea echado a Satanás para que el diablo lo atormente, para que el diablo lo deshaga y haga con él como él quiera, no. Él lo que está diciendo aquí es que ese hombre debe de ser desechado hacia el mundo, porque se comporta como el mundo. Entonces, cuando esté allá las consecuencias, la situación, que venga a él, le tendrán, si su arrepentimiento es según Dios, va a ser para salvación. Pero si es según el mundo, es para perdición. ¿Qué te dice el mundo cuando estás pasando una situación de rebeldía? Te rebelaste en la iglesia. El mundo, ¿qué te dice? No, pues está bien. No te debes de dejar. Y esto produce en tu corazón que en lugar de ir a un arrepentimiento, digas, yo tengo la razón. ¿Por qué? Porque este es el mundo. El mundo jamás te va a llevar a una confrontación de tu pecado, sino al contrario, te va a llevar a una situación donde tú te sientas halagado, donde tú te sientas, donde ellos te palmeen la espalda y tú digas, no, pues sí, ellos tienen razón. Pero si el arrepentimiento es según Dios, el Señor te va a llevar a reconocer
tu falta. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Apártenlo para que su carne sea destruida, para que él pueda rectificar allí en esa adversidad, en esa situación, pueda llegar a tener una reflexión profunda de lo que está haciendo. Y en la segunda carta a los Corintios, este joven fue aceptado nuevamente en la iglesia, porque hubo frutos de arrepentimiento, porque fue observado por algún tiempo por el grupo de ancianos, por el pastor de la iglesia, lo observaron, vieron que había frutos de arrepentimiento, y el apóstol Pablo dice, si ustedes le han perdonado, yo también. Entonces este joven se volvió a reintegrar, pero el problema, el pecado fue juzgado. Ahora, la labor del líder o del pastor en este caso es estar observando si hay en él un arrepentimiento genuino o si se está envanecido, si está lleno de orgullo, si está todavía pensando en su actitud incorrecta, que él está bien. Entonces esto denota que no hay un arrepentimiento. Esto denota que esta persona no llegó a tener esa reflexión profunda con Dios de un arrepentimiento verdadero, de haber reconocido su falta. Entonces, pueden pasar meses, años, puede pasar el tiempo. Pero cuando uno comienza a ver los frutos, dice, ya hay una progresión. Y ninguno de nosotros tenemos que truncar la vida de nadie. No tenemos por qué ver gracias, hija. No tenemos que, dice aquí, que nosotros como cristianos debemos de juzgar lo que es de espíritu, lo que es de la iglesia. Ahorita llegamos a ese punto. Así que nosotros nos damos cuenta. Y luego habla acerca de la Pascua. El apóstol Pablo está interesado en que esa iglesia vuelva a tener esa consistencia espiritual que tenía cuando fue fundada, cuando fue enseñado Cristo ahí, cuando ellos recibieron a Cristo y lo recibieron con gozo. Dice la palabra ahí que cuando, en el 17 de Hechos, que cuando Pablo fue guiado por el Espíritu Santo a Corinto, dice que allí muchos escucharon el Evangelio y lo escucharon de buena gana y llegaron al conocimiento de Jesucristo. Y esa iglesia comenzó a florecer, esa iglesia comenzó a crecer, había el deseo, el amor, había un celo por las cosas de Dios, pero poco a poco todo eso se fue acabando. Entonces el apóstol Pablo, vamos a leer el 5. El tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de su alma, de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Aquí hay algo que nosotros tenemos que comprender. Cuando dice poca levadura, ¿a qué está hablando? ¿A qué se refiere? ¿O cuál es aquí el consejo? ¿O qué es lo que nos quiere enseñar la palabra de Dios? Cuando el apóstol Pablo dice poca levadura, ¿qué es poco? ¿Cómo empiezan nuestras situaciones en una decadencia espiritual? ¿Cuándo empieza la decadencia espiritual? Empieza cuando poco a poco comienzas por ahí a ver cosas obscenas y llega el momento en que eso va creciendo y ya está poco empezar a leudar toda la masa. Sin darte cuenta, eso ya empezó a impregnar totalmente tu vida. Aunque también la levadura no siempre es puesta como un ejemplo de lo malo. También la levadura en la Biblia es puesta como un ejemplo de que también lo bueno, lo espiritual o el amor de Dios o lo que viene de parte de Dios puede crecer en tu vida. Así se puede leudar toda la masa, puede ser un hombre de Dios. Pero aquí el apóstol Pablo lo está poniendo como un ejemplo
para lo malo. ¿Qué hace una cerveza? ¿Cuántas veces has escuchado esto? Una no es ninguna. ¿Será verdad? Échate una fumada, una fumadita no es nada. ¿Saben yo con qué empecé a drogarme? Con una fumadita. No empecé comprándome 1 kilo de marihuana y ahí fumándomela. Yo no. Yo empecé con alguien que una vez me dijo, ¿quieres? Yo dije, pues a ver, y le di una fumadita. Eso, con eso fue suficiente para que después le diera otra y luego otra. Y luego, como me gustó, les pedía por ahí a los muchachos más grandes que yo, a ver, dame poquita. Y ya me la regalaban, después ya empecé a comprar. Y llegó el momento en que yo ya estaba totalmente inmerso o ya estaba dominado por la marihuana. Fue la droga que yo más usé. Pero poca levadura, lo poquito. Y pone el ejemplo el apóstol Pablo aquí de la Pascua. Dice, porque ya vuestra Pascua, que es Cristo, fue ¿qué? Nos fue entregada. ¿Qué era la Pascua? Mira lo que el apóstol Pablo lo que le está recordando aquí a la iglesia es que antes el Egipto tipifica la esclavitud al pecado. Y cuando Israel sale de Egipto, Dios les dice a Israel que vayan al desierto, porque ahí van a tener un encuentro con Dios, una festividad con Dios, y a eso se le llama la Pascua. Y la Pascua significa el salto, el Meshá, lo que sigue. O sea, en ese sentido de lo que, vamos a lo que sigue. Después de llevar una vida de pecado, ¿qué sigue? Cuando llegamos a Cristo, vivir una vida de libertad. Entonces, la Pascua era un simbolismo de libertad. Y para sellar ese simbolismo y para sellar esa libertad, esa salida del cautiverio, de la esclavitud de Egipto, Dios le dice a Moisés que tiene que sacrificar un cordero. Y ese cordero tipifica la vida de Cristo en nosotros, la libertad en Cristo. Y el apóstol Pablo le está diciendo esto a la iglesia de Corinto. Acuérdense de dónde vienen. Ustedes vienen de una libertad espiritual, de una libertad del pecado, de una libertad que ya Cristo hizo en ustedes. Y dice que practiquemos esta fiesta en el sentido espiritual. Nos está diciendo con la levadura nueva, con una vida diferente, con una vida que pueda causarle a otra persona una pregunta de qué es lo que haces, cómo le haces, por qué eres así, pero una expectativa pues de testimonio para bien. Y esto es lo que nos ha fallado en el mundo. Nos ha fallado en la iglesia. Y vuelvo a repetirlo, el mundo, la iglesia cada vez se parece más al mundo que el mundo a la iglesia. Hemos aceptado, como decíamos ahorita, patrones que no son nuestros. Y hemos dejado las prácticas que nos hacen ser o que nos dan un sello distintivo como hijos de Dios. Ahora, fíjense lo que dice aquí. Dice, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con los panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Aquí está haciendo alusión a la fiesta de los panes sin levadura, que era lo que se juntaban las dos fiestas. Allí empezaba la fiesta de los panes sin levadura, cuando el día de la Pascua, y duraba 7 días esa fiesta. Entonces, el apóstol aquí nos está dando una ilustración de cómo debe de ser nuestra vida, totalmente genuina. Y luego hace una diferencia. Hoy en día mucha gente dice, todos somos cristianos, todos somos hijos de Dios,
Y la Biblia hace una diferencia entre un hijo de Dios y uno que no es hijo de Dios. Ahora fíjense lo que dice aquí. Os he escrito por carta que no os juntéis. ¿Con quién no te debes de juntar? Con los fornicarios. Voy a leer otra vez. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. O sea, lo que nos está diciendo aquí es, yo les he escrito por carta que no se junten ¿con quién? Con fornicarios, pero no los fornicarios que están en el mundo. ¿Por qué? Porque a eso los juzgará Dios. Ya nosotros no podemos ir al mundo y querernos poner en una cápsula y estar aislados del mundo. Claro que no. Ahí en tu trabajo tú tienes que tener compañerismo, amistad, y tienes que dar testimonio con tus compañeros de trabajo. A lo mejor algunos de ellos son alcohólicos, a lo mejor otros son drogadictos, a lo mejor otros son mujeriegos, a lo mejor otros son ladrones. Tienen ese tipo de pecado, pero son del mundo y tú no puedes desecharlos, porque a ellos, dice, los va a juzgar Dios. Que claro, si influyen en ti para mal, si dice la palabra de Dios que te apartes de ellos, porque ya están influyendo. Pero si están influyendo es porque tú no has sido firme, porque tú no has puesto tu línea, no has puesto tu raya delante de ellos, no te has presentado quién eres tú. Yo soy un cristiano, yo no fumo, yo no tomo esto y esto y esto, yo no hago esto por convicción, por amor a Cristo, porque estoy comprometido con Él, porque lo amo a Él, porque he decidido honrarlo a Él. Cuando nosotros no tenemos esta firmeza en nuestras vidas, nosotros simplemente somos llevados por la corriente del mundo y no estamos dando evidencias de que somos de Dios, nada más del dicho. Y esto es lo que a Dios, o esto es lo que Dios aborrece, la tibieza. Por cuanto no eres tibio ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. A Dios no le gusta que estemos en dos aguas. No le gusta que de nuestra fuente salga, de nuestra boca salga maldición y salga bendición. No le gusta. Tiene que haber una genuinidad en nosotros. Entonces, mira lo que dice aquí. Vamos a seguir leyendo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose ¿qué? Hermano. Que llamándose hermano. ¿De quién está hablando? Ya está hablando de la disciplina de la iglesia. Ya está hablando de lo que somos nosotros como iglesia. Dice, más bien, otra vez, 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal, ni aún comas con él. O sea, no te juntes con ellos. El apóstol Pablo le escribe también a Timoteo y le dice que aquellos hermanos que andan desordenadamente, no les hablen, ignórenlos. ¿Para qué? Para que les dé vergüenza y se metan bien con Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo también. Con aquellos que están en un desorden, hermanos en Cristo, que se dicen ser hermanos, pero que no están dando testimonio, ignóralos, ya no les hables. ¿Para qué? Para que les dé pena. Y por causa de esa pena, ellos puedan llegar a un arrepentimiento. Y aquí les dice que nadie que llamándose hermano, que fuese idólatra, fornicario, ladrón, ¿qué más? Avaro o idólatra, no te juntes con ellos. Evítalos. ¿Para qué? No es por desecharlos, es porque ¿qué? Porque debe haber un fruto de un arrepentimiento genuino. Y la iglesia a veces
caemos en una situación así. Tenemos que ser la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo es una iglesia que está fortalecida en Él. Ahora, también nos advierte, no te jactes. No porque ves al hermano que está fallando, creas o pienses que tú eres mejor que él. Ni tampoco te creas más espiritual, ni estés con el dedo en la llaga. ¿Qué nos dice? Que nosotros también. Mira, no sea que tú también te deslices. O sea, no tenemos que pensar que espiritualmente somos los mejores, porque también podemos ser tentados y en un momento también deslizarnos y caer en pecado. Más bien dice la palabra que oremos por ellos para que ellos se arrepientan de su pecado. Desafortunadamente hay mucha gente así en la iglesia y no reconoce su pecado. Hay mucho orgullo. Y mientras nosotros no vayamos con un corazón contrito y humillado delante de Dios, no vamos a poder levantarnos de nuestro problema que nos tiene atados. Es necesario que la iglesia de Cristo vuelva a sus fundamentos, a sus principios. Y el primer principio para crecer en sabiduría y en conocimiento de Dios es el temor a Dios. El principio de la sabiduría es aprender a depender de Dios y actuar correctamente como Dios quiere. Y para hacer eso debe haber un temor en mi vida. Eso es sabiduría. Conducirnos, el saber conducirnos correctamente delante de Dios y de los hombres. Eso es sabiduría. Entonces es importante que la iglesia reconozca de dónde hemos salido. Salimos del pecado y Dios nos dio una libertad en Cristo. Y esa libertad en Cristo la tenemos que preservar, porque el estar en Cristo, la palabra es clara cuando dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es lo que debe ser la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos que ser una nueva criatura. Las cosas viejas tienen que quedarse atrás. Esas cosas viejas tienen que quedarse, como lo dice allí en el libro, en el libro de Miqueas, que Dios como tú, que perdona el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, sino que se deleita en la misericordia. Dios dice que echa nuestros pecados en lo más profundo de la mar y no vuelve a tener memoria de ellos. O sea, lo que Dios te perdonó, ya lo perdonó. Él no va a venir y te va a reprochar, no. Él quiere que nuestro diario vivir sea una vida en la cual nosotros estemos sometidos a Dios. Y resistamos al diablo, para que el diablo huya de nosotros. Hay muchas cosas muy interesantes en este capítulo. Y la verdad sí, pues, el apóstol Pablo le está dando la importancia que tiene este versículo. A ver, alguien busque por favor Apocalipsis 3:19. Ahora, Dios el apóstol Pablo no desechó a este joven. Nosotros podemos pensar que el apóstol Pablo lo corrió, como dice en verdad la iglesia de Roma, es unas excomulgaciones, ya quitarle la salvación, decirle ya no vas a ser salvo, ya estás expulsado de la iglesia. No, aquí el apóstol Pablo le está dando una esperanza cuando dice para que su espíritu sea salvo en el día de Cristo. O sea, todavía está ahí la prórroga, arrepiéntete, y si no,
pues tendríamos que tomar como referencia estos pasajes para expresar o para afirmar lo que yo estoy diciendo. ¿Y qué dice allí? ¿Qué dice? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo pues, ¿qué? Castigo. Castigo y reprendo. ¿Qué es castigar? Tenemos que pasar un proceso. Las consecuencias son ese proceso. Pero no es Dios quien nos castiga. ¿Qué dice Jeremías 2:19? Alguien léalo, por favor. Vea lo que dice Jeremías 2:19. Muchos decimos, es que Dios te va a castigar. No, Dios no castiga. Alguien, por favor, con voz fuerte, a ver, 2:19. Sí. Tu maldad te castigará. Escuchen. Y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuánto malo y amargo es el haber dejado Al Señor tu Dios. tu Jehová, dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Por qué viene el pecado? Porque faltó el temor, ya no hay temor en Dios. ¿Y qué produjo? Tu maldad. ¿Qué? Te castigará. ¿Quién te castiga? Mi maldad me castiga, no es Dios. Es mi maldad. Tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenará. ¿Saben cuál es el punto más alto de cuando Dios ve a un hombre ya como su enemigo? Cuando se rebela en contra de él. Tu rebeldía, cuando ya hay rebeldía, tu rebeldía, ¿de qué? Te condenará. Todavía mientras estás pasando un proceso difícil por las consecuencias que estás viviendo, todavía ya hay una muy grande probabilidad. Y aquí dice, yo castigo ¿a quién? A los que amo. Dios te ama, Dios ama a las personas que caen en algún pecado, en algún pecado sexual. Dios los ama, pero ¿qué quiere? Quiere que vuelva ese celo, pero sé celoso y arrepiéntete. ¿Qué es celo? Volver a amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Ese es el celo por una vida espiritual, por una vida santa. Y eso es lo que dice el Señor. Yo amo, yo castigo a los que amo. ¿Y qué más dice? A ver, vuelvo a leer, escuchen. Apocalipsis. O alguien que lo lea. Si ya lo tiene, pues ahí. Castigo y reprendo a los que amo. Sí. Sé celoso. Amo, amén. Yo reprendo y disciplino a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Ahora vamos a leer. Segunda de Tesalonicenses 3, de 6 al 13. ¿Ya lo tienen? Sí, 3, 6. Sí, por favor. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Hasta ahí nada más. Aquí una vez más el apóstol Pablo hace esta, ¿cómo se podría decir? Esta aseveración. Nos vuelve a dar como que esta orden, porque nos está instando a que hagamos esto. Pero a Timoteo también le dice que ante un anciano no admita una, ¿cómo se le llama? Una acusación si no hay 1 o 2 testigos. O sea, esto ya es algo confeso, eso es algo que ya se ve. No debemos nada más de, que el hermano anda así y así, y ya nosotros reprobarlo por eso. No, tiene que haber una
prueba de que estés así. Porque luego, hermano, no vaya a pasar como un día. Cuando yo trabajaba ya en Valle vendiendo pan, yo andaba en diferentes ranchitos y pues obvio yo traía música, bueno, el dueño del carro donde yo vendía traía su bocina y traía a Oscar Medina. Siempre era el mismo cassette, nunca lo quité en más de 2 años que anduve ahí y pues todos se identificaban y los que eran cristianos pues ya llegaban y platicábamos ahí y todo. Y un día me contó uno, estabas platicando y me dice, no hermano, dice, una vez me pasó algo medio chistoso. Digo, ¿qué pasó? Dice, lo que pasa, hermano, que yo tenía pues en el mundo mi compadre y un día dice, pues él era del Rincón, del pastor de, ¿cómo se llama? El pastor de Enrique. El pastor Enrique era su pastor de él y estaba el hermano y me dice, no, pastor, no hermano, un día, dice, yo iba y llegué a mi casa y vi a mi comadre y me dice, oiga compadre, hágame un favor, vaya a sacar a mi esposo de la cantina. Ay hermana, sí, a ver pues ya, déjenme ir. Y dice que fue y que, compadre, véngase. No se quería ni meter, pues era un hermano que tenía temor de Dios. Hermano, véngase. Que diga, compadre, véngase. Y el compadre dice, ya venga usted por mí. Y ya se metió por él y venían y ¡zas! En la puerta, pues un trascadillo del compadre, pues los dos fueron al piso. Pues no pasó a la hermana Pancha por ahí, lo vio. Y va y le dice, pastor, ¿qué cree que el hermano Martín? El hermano Martín andaba bien ahogado. ¿Cómo, hermano, así? Andaba bien borracho con su compadre. Y el pastor se agüitó. Pues no le dijo nada. No le dijo nada. Nada más, pues lo quitó de todo lo que estaba haciendo. Y el hermano, pues, caray, el pastor, ¿por qué no me toma en cuenta? Pues nunca supo. Hasta un día que entre la plática ahí, pues alguien le dijo, no, dice, el otro día el hermano Martín vino a sacar a su compadre de la cantina y pues salió bien borracho y pues el compadre se cayó y el hermano también. No andaba el hermano borracho y dice no. Y es que muchas veces podemos caer en esto, pero ya cuando es algo que sí hay que tener cuidado. Tanto de no desechar a nadie, pero también de estar acariciando, ¿cómo se llama? Apapachando. Apapachando el pecado. Tiene que decir. Sí, se oye muy fuerte, da lo que el apóstol Pablo decía, no se junten con ellos. Le dice a Timoteo, no te juntes con ellos para que les dé pena. Y esto es algo que la iglesia, pero todo debe de ir desde un juicio, donde nosotros también no tengamos la autoridad moral. En este sentido sí podemos juzgar a otro, porque si no, tenemos que aplicar lo que Jesús decía, saca primero la viga que está en tu ojo, para que puedas ver la paja en el ojo de tu hermano. Dice, saca primero tu viga, o sea, arréglate tú primero, para que puedas juzgar a otro. El juzgar aquí se está hablando de eso, del pecado. No está siendo un juicio si es aprobado por Dios o no. No es solo Dios. Dios es el único que nos va a aprobar o nos va a desaprobar. Pero nosotros sí podemos, dice, vosotros que sois espirituales, ¿qué debemos hacer? Exhortar al hermano que anda en pecado. Pero ¿cuándo es cuando nosotros podemos exhortar? Un borracho no le puede decir a otro borracho, deja de tomar. ¿Qué le va a decir el otro? Pues primero deja tú. Pues sí. Un adúltero no puede exhortar a otro adúltero. Entonces, esto es lo que la Biblia nos enseña. Por eso el apóstol Pablo le está diciendo a los ancianos de la iglesia de Corinto que están envanecidos, que no están buscando a Cristo como debe ser. Nosotros tenemos que buscar a Cristo, hermanos.
Y si usted, hermano, que es espiritual, ve a su hermano cometer alguna falta, ¿qué dice? Exhórtale, pero considérate a ti mismo. No vaya a ser que tú también resbales. O sea, siempre la exhortación no debe de ser con orgullo de sentirte superior o mejor a él, no. Debe de ser con franqueza y sinceridad en Cristo, con amor. ¿Sabe qué, hermano? Usted no anda bien. Vaya con Dios, póngase a cuentas con Dios. Y dice Jesús, y si tu hermano te oyere, habrás ganado su alma. Pero si tu hermano no te oyere, en boca de 2 o 3 testigos, dice que lo deseches. Si no te oyere, Dios nos da una oportunidad. Dios nos llama a participar por el contexto que viene los siguientes versículos. En el capítulo 6, el apóstol Pablo ya nos habla de una vida consagrada a Dios, donde nos llama templo del Espíritu Santo. Y nos llama y nos enseña de cómo debe de ser nuestro comportamiento en relación al comportamiento con el mundo, pero también cómo debe de ser nuestro comportamiento dentro de la iglesia en relación al mundo. La palabra de Dios es vasta, hermanos, nos enseña muchas cosas y tenemos que tomarla con toda sinceridad, con toda responsabilidad, porque tenemos que estar bien seguros de lo que estamos haciendo o de lo que vamos a hacer. En el sentido, hablo de tener que, si algún día se tiene que desligar de algún hermano, hágalo con responsabilidad, sabiendo pues lo que va a hacer, pero no en un tono, no en un sentido de ser orgulloso, decir, ese hermano. No, nosotros tenemos que antes visualizar que también podemos deslizarnos y buscar a Dios. Cierren tus ojos. Amado Padre, te doy gracias en esta hora.